Te saludo con muchísimo gusto esta mañana hasta Washington. Jesús Esquivel, buenos días. Buenos días, Manuel. Pues el periódico The New York Times ha dado a conocer que está demandando de manera judicial al Departamento de Guerra. Esto bajo el escudo de la primera enmienda, la libertad de expresión, por las restricciones que ha determinado Pete Hegseth, el secretario de Guerra del gobierno de Donald Trump, para la cobertura de noticias en el Pentágono. La demanda del periódico The New York Times establece que es inconstitucional la manera en que quieren restringir a los medios de comunicación para reportar a la ciudadanía estadounidense lo que hace el Departamento de Guerra. Está señalando Manuel como responsable de esto en la demanda al secretario de Guerra y a su portavoz, indicando además que los medios de comunicación, en este caso The New York Times, tienen todo el derecho constitucional de interrogar e investigar las acciones que lleva a cabo el Departamento de Guerra, porque éstas se financian con el dinero de los estadounidenses, quienes tienen el derecho inquebrantable de pedirle la rendición de cuentas no solo al Pentágono, sino también a quienes dirigen el destino de las acciones militares que llevan a cabo, acciones administrativas y todo movimiento que se hace financiado con el dinero. Esta demanda, Manuel, que seguramente va a abrir un largo litigio entre los medios de comunicación, en este caso de New York Times y el Departamento de Guerra con el gobierno de Donald Trump, se espera que sea bastante polémica y larga. Además, se habla de la posibilidad de que otros medios, como el periódico The Washington Post, aparte, presenten otra denuncia en contra del Pentágono. Debemos recordar que hace unas semanas los reporteros acreditados ante el Pentágono desfilaron del edificio sacando su equipo de trabajo y cajas en donde abandonaban los cubículos que regularmente tenían. Las restricciones, entre esas que ha puesto Hegseth para los reporteros, es que no se les permite moverse más de un espacio, además de quitarles el cubículo que tenían, y tienen prohibido cuestionar a funcionarios en el perímetro del Departamento de Guerra, una situación sin precedentes en la historia de la libertad de prensa en Estados Unidos y pues también en algunos otros países. Así es que esta demanda es importante. Hay legisladores republicanos y demócratas que han expresado el apoyo al derecho a New York Times de hacer esta demanda y pues te digo, está la perspectiva de que se unan a este litigio otros medios de comunicación importantes en los Estados Unidos. Sin duda, Jesús, muy relevante porque pues el tema con los medios de comunicación del gobierno de Donald Trump y de la Secretaría del Departamento de Guerra de los Estados Unidos ha ido escalando. Y pues finalmente lo que está haciendo el New York Times es abrir una vía legal, una vía judicial para que se desahogue el tema, para dar una respuesta a un tema que poco a poco se ha ido endureciendo en términos generales y que pues según la resolución o lo que se pueda derivar de este procedimiento judicial, Jesús, pues podría dar pie a más demandas, a otros procesos, como bien señalas, y ampliarlos, ya no nada más al secretario de Guerra Pete Hegseth. Inclusive a la propia Casa Blanca, que también ha impuesto restricciones a los medios de comunicación acreditados para reportar. Lo que dice el documento que ha dado a conocer el New York Times es que no puede ser que solamente los medios de comunicación den a conocer las noticias que quieran quienes estén al frente en el gobierno federal, que eso es inconstitucional y bueno, hay que tener un poco de cuidado de ver cómo se procede en este litigio, porque lo que está diciendo el New York Times es en base a la enmienda número 1 de los Estados Unidos y ahí sí está un poco limitado para debatir el gobierno estadounidense. El derecho es constitucional, pero vamos a ver qué ocurre porque las medidas legales en el gobierno de Donald Trump no tienen precedentes y nadie
puede pensar qué va a hacer. Un día dicen una cosa, al día siguiente otra. Manuel. Al día siguiente otra cosa, Jesús, muy cambiante la política del gobierno estadounidense y oye, está bajo fuego Pete Hegseth por muchas razones. Ayer platicábamos en este espacio justamente el cuestionamiento que existe en el Congreso estadounidense en torno a estos bombardeos, a la información que se ha revelado periodísticamente sobre quién dio la orden de un segundo bombardeo precisamente a unos sobrevivientes que acabó con la vida de sobrevivientes de uno de estos ataques a lanchas que Estados Unidos dice que son narcolanchas. Y en eso está Estados Unidos. También está el caso, pues, de la difusión de información relevante, información de seguridad nacional, de ataques, información clasificada en chats de Signal. En fin, Jesús, un conjunto de cosas para Pete Hegseth. Sí, el día de hoy en el Capitolio va a testificar el almirante Frank Bradley y el general Dan Kane, jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, para responder a estos cuestionamientos que demócratas y republicanos están pidiendo, porque el incidente que ocurrió el día 2 de septiembre, de la destrucción de una supuesta narcolancha, donde hubo 2 sobrevivientes y se dio otro ataque para ejecutar a esas personas que resistieron con vida al primer ataque del Departamento de Guerra, tiene que ver con las directrices que ha dictado Pete Hegseth al Comando Sur para supuestamente detener la guerra contra el narcotráfico, que está militarizada. Son ejecuciones extrajudiciales, y lo que por ahora se ha dicho es que el Departamento de Guerra, bajo una orden firmada por Hegseth, determinó que no se trata incluso nada más de narcotraficantes, sino de combatientes de guerra. Y el argumento que hasta ahora se ha dado a conocer es que, como lo determinó el presidente Trump, las drogas se pueden transformar en guerra, una metáfora que no tiene mucho sentido, en armas, en una guerra, porque acaban con la vida de ciudadanos estadounidenses. Ahora tampoco está claro que en realidad las personas que fueron ejecutadas en el segundo ataque se hayan estado comunicando con el supuesto cártel al que pertenecen, y vamos a ver qué explican estos 2 militares ante los legisladores, porque el argumento que ha dado a conocer el Wall Street Journal de defensa en términos de las acciones militares que determinó Hegseth, indican que se estaban comunicando estas personas para que lo rescataran y seguir trasegando narcóticos, algo que pareciera no tiene sentido, y es por eso que será importante ver sobre todo lo que dice el almirante Bradley, si es que tienen grabaciones, si es que tienen información para sustentar lo que están diciendo, porque la amenaza legal, en términos desde el punto de vista legislativo, es que son crímenes de guerra, y con toda seguridad también se hablará de ejecuciones extrajudiciales, que esto es lo que son en realidad, Manuel. Sin duda alguna, hace 2 días le preguntaron cuando pues habló de los ataques que continuarán a las lanchas Pete Hegseth en una reunión de gabinete en la Casa Blanca junto a Donald Trump por esta situación, y como que no quiere la cosa, Jesús, si bien respaldó a Frank Bradley, dijo, bueno, él tomó la decisión, nosotros teníamos cosas que hacer, yo no puedo estar todo el tiempo. Me enteré un par de horas después que fue ese comandante el que había tomado la decisión, y pues ahí digamos que colocó a Frank Bradley con la responsabilidad última de esta definición de este ataque, Jesús, como quien no quiere la cosa. Pero los militares tienen que cumplir una orden del secretario de guerra. Pues y es que ahí está el tema. Está el problema o el debate. Por eso será importante escuchar también al jefe del Estado Mayor Conjunto, si es que existe este documento firmado por Hegseth, no importa lo que haya dicho. El almirante estaba cumpliendo las órdenes de un superior. Así es, Jesús. Y bueno, ayer no enlazamos contigo. Déjame explicarle al auditorio. Estabas en la FIL Guadalajara presentando Los Cárteles Gringos, este libro
pues que ha tenido mucho éxito y mucha aceptación. Te felicito, Jesús. Cuéntanos un poquito de la FIL, ¿cómo te fue? Muchas gracias. Muy bien, Manuel. Pues como siempre, la Feria Internacional del Libro de Guadalajara es un evento muy importante para las letras. Y bueno, yo lo único que te puedo decir es, me tocó estar ahí y le agradezco mucho pues a la gente que asistió a la presentación del libro y a quienes han estado pendientes de este trabajo. Jesús, te mando un abrazo muy fuerte. Muchísimas gracias y muchas felicidades de nueva cuenta. Buenos días, abrazo.